presenta Punto de Encuentro. Principios para relaciones saludables. Bienvenidos a Punto de Encuentro. Hola, bienvenidos una vez más a Punto de Encuentro. Es un lugar donde hablamos de principios de reino para relaciones saludables. Mi nombre es Iván Méndez y les recuerdo que el reino de los cielos solamente se puede establecer a través de los principios de vida que están en la palabra de Dios cuando los ponemos en nosotros mismos y accionamos conforme a ellos. Eso es lo que significa establecer el reino de Dios en nuestras vidas. Hoy vamos a hablar precisamente de eso, que se llama la reproducción. Vamos a la palabra. En Mateo capítulo 5, versos 1 y 2 dice que cuando Jesús vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos, subió a una montaña, se sentó y los discípulos se le acercaron y él comenzó a enseñarles. Ese enseñar de Jesús, básicamente lo que él vino a hacer fue a reproducir en otros lo que ya estaba en él. Él vino a ser el modelo, el original, a través del cual se sacasen muchas copias. La Biblia dice que él es el primogénito de muchos hermanos que somos nosotros. Quiero que miremos lo que significa la palabra reproducción en el diccionario. Según el diccionario, reproducirse significa volver a producir, volver a producir, reproducir, o producir de nuevo, propagar la especie, imitar o copiar. Así que bíblicamente la reproducción es reproducir la vida de Cristo que ya está en nosotros en otras personas. Esto se conlleva no solamente enseñar, sino modelar continuamente con el ejemplo, con nuestra propia vida. Es ser instrumentos en las manos de Dios para que a través de nosotros otros puedan desarrollar el carácter de Cristo. Esa fue la gran comisión que Jesucristo dejó a la iglesia, a ti, a mí, a nosotros. Eso fue lo que nos mandó a hacer, no fue absolutamente nada más. Si tú miras, la iglesia se ha caracterizado por decir algo por el término de ganar almas. Pero realmente en la Biblia Jesús no nos mandó a ganar almas. Jesús nos mandó a hacer algo específico y está en Mateo 28, versos 19 y 20. Mateo 28, versos 19 y 20 dice: ustedes vayan y hagan más discípulos míos en todas las naciones de la tierra. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado y yo estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo. Básicamente, ¿qué fue lo que Jesús nos mandó a hacer? A ir y enseñar a otros lo que Él nos ha enseñado. A ir y reproducir en otros lo que Él ya nos ha enseñado. Pero miren lo que dice la palabra aquí. Enséñeles a obedecer lo que yo les he enseñado. Otras versiones dice, enséñeles a poner por obra, a cumplir, a guardar lo que yo les he enseñado. No dijo simplemente vayan y enséñeles, sino vayan y enséñeles a cumplir, a poner por obra, a obedecer, a llevar a cabo lo que yo les he enseñado. De manera que reproducir es exactamente eso. Algo que ya se produjo, entonces yo lo reproduzco, lo copio, lo transfiero, lo pongo, hago que se produzca en otras personas. Vamos a ver qué es lo que tenemos entonces que reproducir. El reino de Dios en otros. ¿Qué es el reino de Dios? Cuando tú miras en la Biblia qué es reino de Dios, está en la palabra griega basilea. Es el conjunto de principios, cómo funciona ese reino de los cielos, en donde Dios es rey. Ese reino de los cielos es invisible, pero se quiere manifestar en lo visible, en lo natural, aquí en la tierra. Y entonces se puede manifestar única y exclusivamente a través de los hombres. Por eso ese reino de Dios, ese reino de los cielos, no se puede manifestar de una manera, a través de las leyes naturales o de las leyes que funcionan en este mundo, sino que es un reino sobrenatural y tiene sus propias leyes, sus propias reglas, sus propios principios de vida. Ese es el reino de los cielos. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere que reproduzcamos? Entonces, primero que ese estilo de vida de Cristo se produzca en nosotros. De ahí lo podamos reproducir en otros, que es el término hacer discípulos.
También la Biblia nos enseña desde el principio, Génesis capítulo 1, versos 27 y 28, dice que Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Varón y hembra nos creó. Y luego nos bendijo con estas palabras: reproduzcanse, multiplíquense, llenen la tierra y gobiernenla. O sea, que para que se cumpla el plan de Dios en la tierra, que es el que el ser humano gobierne, domine y haga su voluntad aquí, para que su reino se establezca en la tierra, y se haga su voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo, es necesario que primero se produzca en nosotros esa imagen de Dios, esos principios del reino, esas características divinas, y luego reproducirlas en otros. Cuando ellos hagan lo mismo, entonces estarán multiplicando, y si ese proceso continúa, se llenará la tierra. ¿Qué es entonces esos principios de vida del reino de los cielos? Son las leyes espirituales que Dios ha establecido en su palabra. ¿Para qué? Para que nosotros, sus hijos, las podamos vivir, practicar y de esa manera alcancemos la plenitud. No solamente en nuestra vida personal, sino dentro del cuerpo de Cristo, y así podamos entonces hacer y vivir y llevar a cabo el propósito de Dios en la tierra. Eso sencillamente, ¿qué le dará? Pues alabanza y gloria a su nombre, y permitirá que los sueños de Dios se realicen aquí en la tierra. ¿Quién puede hacer eso? Solamente una persona que haya alcanzado la madurez espiritual. ¿Qué es la madurez espiritual? Es cuando esas manifestaciones del gobierno de Dios se pueden o se empiezan a ver en las diferentes áreas de la vida de un creyente. Una persona madura espiritual no es la que se sabe la Biblia, la que sabe más versículos o la que ha terminado todos los cursos. Es aquella en la cual esos principios de vida se empiezan a manifestar en su diario vivir, no solo cuando está en el templo, sino en su día a día. Por ejemplo, una persona madura espiritualmente empieza a manifestar esa vida abundante en su relación de pareja, en su familia, con sus hijos, en su trabajo, en sus finanzas. Se empieza a ver el reino de los cielos manifestado. ¿Por qué? Porque se empieza a madurar, y la persona madura, el maduro espiritualmente, es aquel que ya conoce la palabra, se alimenta de ella y vive conforme a esos principios de vida. Entonces, esa persona madura refleja el carácter de Cristo en su diario vivir. No es una persona religiosa, es una persona que maneja sus finanzas conforme Dios dice, educa a su familia, trata a su esposa conforme a Dios dice, su trabajo lo realiza con la excelencia y con la diligencia, con la excelencia que Dios enseña. Y ahora, la madurez se refleja mejor cuando se vive con otros, con los otros hijos de Dios. ¿Por qué? Y por eso es tan importante que entendamos que son principios de vida para relaciones saludables. Porque esa madurez entonces se manifiesta mucho más cuando se vive en comunidad. Cuando hay varias personas maduras espiritualmente, varios hijos de Dios que conocen su identidad, entonces ese propósito se lleva. Entonces la gloria de Dios se manifiesta de una manera más clara. Maduramos espiritualmente junto con otros y gracias a otros. La Biblia nos enseña en Proverbios 27:17, Proverbios 27:17 dice: para afilar el hierro, la lima; para ser mejor persona, el amigo. Tú necesitas a otros para mejorar, para madurar, para crecer. También nos enseña la Biblia que el hierro con el hierro se afila o se aguza, y el hombre en el trato con el hombre. Entonces, necesitamos madurar espiritualmente, necesitamos crecer espiritualmente. ¿Y cómo? Pues sencillamente trabajando y reproduciendo el carácter de Cristo en nosotros y en otros. Por eso es que primero ese reino de los cielos, ese carácter de Cristo tiene que ser establecido en ti, y luego entonces sí podrás ayudar a establecerlo en otros. Tenemos que entender una cosa: nosotros no somos los que traemos las personas a Cristo, es Él mismo el que las trae. La Biblia nos enseña que cuando Cristo sea levantado, Él mismo hablaba: cuando yo sea levantado, atraeré a todos a mí mismo. Otras versiones dicen, y eso está en Juan 12:32, cuando me cuelguen de la cruz, haré que todos crean en mí. Cuando Cristo es exaltado, la gente se acerca a Él. Entonces no eres tú el que atrae a las personas a Cristo,
es el Cristo que está en ti. Si tú eres una persona que vive los principios de vida, que Cristo se ha producido en ti, entonces tú vas a poder reproducir eso en otros sin mucho esfuerzo. La gente se acercará a ti. ¿Por qué? Por el Cristo que ha sido exaltado, que ha sido levantado en ti gracias a tu actitud. Son los principios de Cristo, los principios que están en la palabra, los que hay que reproducir, no nuestros principios, son los de Él. Tenemos que estar en capacidad de reflejar a Cristo, ya que lo que Dios quiere es que todos seamos cada vez más y más como su Hijo. Eso nos dice la palabra en Efesios 4, verso 13. Dice, así seremos un grupo muy unido y llegaremos a tener todo lo que nos falte. Seremos perfectos como lo es Cristo. ¿Por qué? Por conocer al Hijo de Dios y por confiar en Él. Cuando nosotros reproducimos el carácter de Cristo en otros, empezamos a perfeccionar, como dice aquí, empezamos a ser perfectos, a ser más como Cristo, a conocerlo más, a vivir más la plenitud de nuestras vidas. Todos queremos vivir bien, todos queremos vivir mejor, pero no entendemos que en el Señor eso solamente se consigue cuando nosotros cada vez vivimos más y más y más apegados a esos principios, cuando más de Cristo hay en nosotros y cuando lo reproducimos en otros. Para eso fuimos creados. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, NA Online TV, Twitter, NA Online TV, YouTube, NA Online TV, Instagram, NA Online TV y en nuestra página web naonline.ca. Jesús dijo: Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Equípate en naonline.ca. Ahora continuamos en Punto de Encuentro. Ahora, ¿por qué la forma de establecer el reino de Cristo en otros es a través de la reproducción? Pues porque ese fue el modelo que Jesús estableció. Él vino y Él enseñó a multitudes. Pasaba el tiempo haciendo eso. Pero realmente Él reprodujo lo que Él era en muy pocos, en aquellos con los que pasaba e invertía el tiempo. Ese fue su modelo. Y porque además esa es la única manera de que el fruto permanezca. Nosotros podemos enseñarle a la gente muchísimas cosas, pero que enseñemos no quiere decir que la gente va a vivir esos principios. Uno enseña y la gente seguramente puede aprender y repetir. No es lo mismo repetir que reproducir. Pero para que algo se reproduzca en alguien, tenemos que invertir nuestro tiempo, nuestra vida, pasar allí, para que entonces sea nuestro carácter, el carácter de Cristo, los principios, la manera de ser, la manera de vivir, la manera de actuar, la manera de responder a las situaciones del diario vivir, las que se parten, se reproduzcan en la otra persona. Por supuesto, los principios de vida que están en la palabra de Dios. Vamos a leer Efesios 4, versos 11 y 12. Dice que Él fue. Cuando dice Él fue, estamos hablando de Jesucristo. El mismo que descendió de los cielos fue el mismo que ascendió. Él fue quien les dio a unos la capacidad de ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Él mismo constituyó. Según la Escritura, la plenitud de lo que Cristo era vino a la tierra y habitó con nosotros. Pero cuando Él se fue, Él dejó esa plenitud. Él era el apóstol por naturaleza, el enviado más grande del cielo a la tierra. Él era el profeta que tenía intimidad perfecta con Dios. Él era el evangelista, él atraía multitudes al Padre a través de él. Era el pastor de pastores y el mejor maestro que ha existido. Él era todas esas cosas. Pero cuando Él se fue, Él constituyó a unos y a otros. Él dejó eso en su iglesia. Y entonces Él reprodujo lo que Él era en otros, en la iglesia. Y nosotros lo recibimos.
La reproducción según la Escritura, entonces, es enseñarle a otros a hacer, a obedecer o a poner por obra aquello que Jesús nos ha enseñado. Como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 11:1, sean imitadores de mí, como yo lo soy, de Cristo. Muchas veces se entiende que reproducir es dar una clase o transmitir un concepto, pero la realidad es que solo se puede reproducir algo que ya está producido. Entonces, cuando eso se produce en nosotros, lo reproducimos en otros. Esa es la razón por la que en la iglesia Dios ha puesto apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Dice, para capacitar al pueblo de Dios, a los santos, para la obra del servicio, para que sirvan y capaciten a otros. Como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, mira lo que yo te enseño a ti, ve ahora y enséñalo a hombres fieles que sean capaces también a su vez de enseñar a otros. Es el proceso por el cual la iglesia va transmitiendo y va creciendo. Creo yo que el problema más grande de la iglesia cristiana en este momento es que hay mucha enseñanza y poca reproducción. Entonces tenemos templos llenos y ciudades llenas de cristianos que hablan los versículos, que van y escuchan las prédicas, pero no han reproducido el carácter de Cristo. Entonces tenemos personas que aún utilizan los versos de la palabra de Dios para herir a otros, para juzgar a otros, para criticar a otros, para maldecir muchas veces a otros, para manipular a otras personas. Y ahí no está el carácter de Cristo, pero se está usando la palabra de Dios. Entonces, hay una gran diferencia entre enseñar y reproducir. Quien se reproduce debe ser tan responsable con sus discípulos como Cristo lo fue. ¿Quiere eso decir que yo soy responsable de que lo que yo estoy enseñando tengo que vivirlo? Empezando por mi casa y también por las personas en las que estoy procurando reproducir lo que Cristo me ha enseñado, que finalmente es la misión que Él nos dio, nos comisionó para esto. Entonces, voy a poner un ejemplo muy simple porque todo empieza por casa. Si yo estoy enseñándole a mis hijos los principios de vida del reino, pero yo no los vivo, pues los estoy simplemente condenando a que sean personas religiosas y tal vez legalistas que repiten algo y le exigen a los demás que lo vivan sin que ellos mismos lo vivan. ¿Por qué? Porque yo no estoy reproduciendo, simplemente estoy imponiendo un concepto. Cualquier que sea el principio de vida. Ejemplo, honra a tu padre y a tu madre. Yo no puedo decirle a mis hijos que tienen que vivir y obligarlos a que me honren si yo no honro a mis padres. Entonces, así yo no les enseñe el versículo, pero si yo honro a mis padres, estoy reproduciendo en ellos la honra a los padres o a las autoridades. Si yo les enseño a ellos que hay un verso en la Biblia que dice, no mientas, pero hasta cuando suena el teléfono digo, aquí no estoy mintiendo, pues en vano es que les enseñe el versículo. No puedo enseñarles a ellos a no juzgar o a no criticar a los demás cuando yo estoy todo el tiempo juzgando o criticando lo que otros hacen. Entonces se trata de enseñarles a otros a poner por obra aquello que Jesús nos ha enseñado. Es tal vez más lento, o no tal vez, es seguramente más lento. ¿Por qué? Porque tú no reproduces algo en una clase. Tú no reproduces algo en un día. Tú reproduces algo en un caminar. Por eso hay que invertir la vida para reproducirla. Hay que invertir la vida en hacer discípulos. ¿Qué es la vida? El tiempo. A menos que tú pases tiempo con alguien, no vas a poder impactarlo. Pero eres responsable de aquello con que lo impactes. Tú puedes pasar tiempo con una persona y en el tiempo que pasas por ella llenarla de juicio, de crítica, de amargura, de resentimiento. Y eso no es estar reproduciendo el carácter de Cristo, está reproduciendo todo aquello que está dañado en ti. Qué importante es entender esto. Es no vivir el principio de la reproducción, vuelvo y repito, es lo que hace que la iglesia de Cristo hoy sea tan inefectiva. Que aunque tenemos templos llenos, ciudades llenas de cristianos, cada vez está la corrupción peor, más inmoralidad, más violencia, más drogas, más alcoholismo, gobiernos más injustos. No brilla la gloria de Dios por ningún lado. Cristo no está. Pero hay mucha gente hablando de la palabra de Dios. El fruto se tiene que ver
Y esa es la reproducción. De hecho, en Génesis 1:28, la palabra fructificar, la palabra reproducir dice allí fructificar. Reproducir es dar fruto de aquello que fue sembrado en nosotros. Jesús dijo: Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. N Online TV, un canal dedicado a traerte programación que edifique tu vida, donde encontrarás programas para toda la familia. Aquí en N Online TV creemos que el cambio comienza contigo. No te lo pierdas, solo aquí en N Online TV. Ahora continuamos en Punto de Encuentro. Recordemos que Jesús no solamente pasaba tiempo con sus discípulos, no solamente les enseñaba y les modelaba principios de vida, pero oraba por ellos. ¿Y el objetivo cuál era? Reproducir el estilo de vida del reino de los cielos aquí en la tierra a través de cada uno. Ese reproducir el reino de los cielos en la tierra no es, o el objetivo de reproducirlo no es simplemente que nos vayamos y tengamos vida eterna. Por supuesto, que qué lindo saber que cuando nosotros aceptamos a Cristo, entonces vamos y garantizamos nuestra vida eterna con el Señor. Eso es hermosísimo, pero ese no es el objetivo. El objetivo es que nosotros podamos reproducir, o sea, dar fruto con eso que Cristo ha puesto en nosotros, que eso se multiplique y que eventualmente llene la tierra y entonces podamos dominarla en la representación y con la imagen y semejanza de nuestro Padre. Y entonces Dios reine en la tierra como reina en el cielo. Así que cuando tú reproduces en otros el carácter de Jesucristo, les estás proporcionando la bendición de disfrutar el reino de los cielos aquí en la tierra. Ese es un punto muy importante. Pensamos equivocadamente que vamos a disfrutar el reino de los cielos en el cielo. Pensamos que vamos a disfrutar de la vida eterna cuando nos muramos. Y por eso es que no hay afán de heredar ya, de heredar todo lo que Cristo tiene para nosotros, de disfrutar ese gozo, la paz, el amor, la bondad, la amabilidad, todo lo que Dios tiene para nosotros, la provisión abundante, la vida abundante, disfrutarla ya. No lo hacemos, ¿por qué? Porque pensamos que es para cuando nos muramos, que es para cuando nos vayamos para el cielo. Pero no, el reino de los cielos se ha acercado, dijo Jesús, para que lo vivamos acá. Y solo lo podremos hacer cuando en nosotros se produce el carácter de Cristo y nosotros lo reproducimos en otros. No hay otra manera. Para que tú puedas alcanzar a otros, para que puedan disfrutar esa vida abundante, para que puedan conocer a ese Cristo maravilloso, tiene que ser a través de tu testimonio. Y testimonio es cuando tú das o muestras o evidencias algo de lo que has sido testigo. ¿De qué es que somos testigos? ¿De qué nos llamó Jesús y nos dijo, vayan y sean testigos míos en todas las naciones de la tierra? Hechos capítulo 1, verso 8. Sean testigos míos tanto en Jerusalén como en Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. ¿Qué es aquello que nos llamó Jesús a testificar? Que Él está vivo, que Él resucitó, que su cuerpo no está muerto, que el Espíritu Santo de Dios puede resucitar un cuerpo muerto y volverlo a la vida. ¿Qué significa que yo soy testigo de esa resurrección? Que esa resurrección que se produjo en Cristo también se produjo en mí y yo la puedo reproducir en otros. Entonces, todas aquellas cosas en mi cuerpo que estaban muertas vuelven a la vida. No había amor, ahora hay amor hasta por los enemigos. No había felicidad, ahora no solo hay felicidad, hay gozo. O sea, hay un gozo interno que no depende de las circunstancias externas. No había paz, ahora a pesar de las circunstancias hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Había una impaciencia, ahora hay paciencia, amabilidad, bondad, dominio propio. Eso es lo que el Señor nos ha llamado a reproducir en otros. ¿Cómo lo hizo Él? Caminando con la gente. Él caminó con sus discípulos por más de 3 años, pero
Él caminó con sus discípulos porque sus discípulos quisieron caminar con Él. Cuando Él los llamó y les dijo, síganme, ellos lo siguieron. Es necesario que camines con alguien. Es necesario que aceptes que alguien pueda reproducir en ti el carácter de Cristo. Tienes que caminar con otros. Tienes que caminar con algunos que reproduzcan eso en ti, en diferentes áreas, en tu matrimonio, tus finanzas, tu trabajo. Pero también tienes que caminar reproduciéndolo con otros, ayudando a otros a encontrar exactamente lo mismo. Ese es el estilo de vida y ese es el principio de vida del reino de los cielos. Te bendigo, declaro que viene un tiempo de cosecha abundante, viene un tiempo de reproducción, que todos estos principios de la palabra de Dios se cumplirán en ti. Y así como dice Efesios 4:13, llegaremos a ser un grupo muy unido, llegaremos a tener todo lo que nos falta y seremos perfectos como lo es Cristo por conocer al Hijo de Dios y por confiar en Él. Los bendigo y deseo que estos principios de vida para relaciones saludables transformen no solo tu hogar, sino todo lugar donde tú pises. En el nombre de Jesús. Gracias por sintonizar nuestra programación. Recuerda que Dios te ama, tiene un plan y un propósito en tu vida y quiere que tengas vida en abundancia. Visita naonline.ca para alimentarte espiritualmente con devocionales, música, prédicas, programas y discipulados. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, NA Online TV, Twitter, NA Online TV, YouTube, NA Online TV, Instagram, NA Online TV y en nuestra página web naonline.ca.